Y aquí empieza nuestro último camino, el camino portugués. Hace 2 años, Escon tuvo que abandonar el camino del norte. Continué solo. Y como lo había prometido, llegué hasta Santiago de Compostela. Poco a poco pasaron los meses y los años comenzaban a pasar factura a mi viejo amigo. Dicen que los peores arrepentimientos en esta vida vienen de aquellas cosas que nunca hiciste. Así que sin pensarlo demasiado, armé una mochila y pusimos rumbo a Lisboa, siendo conscientes de que lo importante no era el destino, sino el camino, nuestro último camino. Nos encontramos saliendo de Lisboa, atravesando el Arco del Triunfo para llegar a la plaza de comercio, que es una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, y de aquí iniciará nuestro camino. Ya nos despedimos de la plaza do Comercio. Ahí está el Arco del Triunfo. Aquí anda Escon y el mar. Nos esperan muchos kilómetros a lo largo de la costa, saliendo de Lisboa, del centro de las zonas urbanas y de industriales que rodean a la ciudad, por esta vía verde. Así que no creo que grabe mucho hasta que ya nos encontremos un poco de campo y de vida natural. Ya tenemos ganas de salir del cemento. Buenos días. Ahora estoy desayunando para ya partir hacia... En verdad no sé hacia dónde. Tampoco tengo alojamiento ni nada. Abandonamos el albergue de peregrinos a Zambuja y voy a contar lo que hice ayer. Me recomendaron que la primera etapa de Lisboa hasta Zambuja era todo súper industrial y con muchísimo cemento, y que había tramos de carretera. Entonces lo que hice fue coger el tren y a partir de hoy ya empezar a caminar. Primeras sensaciones. Llevamos un tercio del recorrido de hoy, que son 25-30 kilómetros. Bueno, aquí estoy yo. Y por aquí abajo está Escon, que le encanta estas hierbas. He llamado al albergue, que está en Santarém, y no entienden nada de inglés y de español, súper justo. Le he dicho que tengo perro, no entendía lo que era perro. Le he dicho wow wow y me ha dicho que sí, pero yo no sé si me ha entendido, así que a ver qué cara me ponen cuando llegue.
Abandonamos un pueblito que se llama Velada, aquí a las orillas del Tajo. Nos hemos tomado unas tostaditas y ponemos rumbo ya casi sin parar hacia nuestro destino, Santarém. Estoy reventado. La verdad que creo que me estoy haciendo unos 30 kilómetros y no pensaba que era tanto, Pero lo peor viene aquí. Bueno, que aquí no se ve nada, pero tengo que ir arriba del todo. En fin, se nos está haciendo de noche. Mañana voy a planificar bien todo porque no puede ser. A ver si llegamos pronto. Este es uno de esos momentos en los que digo que qué tal estaría yo ahora mismo en mi casa descansando, tomando una cena calentita, pero no, estoy aquí jugándomela para que me atropellen. A ver, esconden aquí. Porque debe ser que las entradas de las ciudades de Portugal no hay aceras. Creo que acabo de llegar. Por favor, que sea esto. ¿Pensión Coimbra? Sí. ¿Es aquí? Sí. É aqui. Adrián. Adriano, mas no colo não pode ficar. ¿Cómo? No colo não pode ficar. Pero llamé y me dijeron que sí. E não disse. Que no tengo para dormir hoy. Olha, entra para aqui, Aqui. para não estar aí fora. Entra para aqui, faz favor. Está muito frio. Sente-se aí. Eu vou falar com o meu filho. Gracias. Merci. Sí. Vaya quilombo para entrar aquí, pero al final lo hemos conseguido. Ahí está ese campeón que le he puesto una bendita porque se toca una heridita y no quiero que se la infecte. Tenemos novedades. ¿A que sí, Chuchi? Bueno, no sé si se le ve nada porque está todo negro. Ay. Pues tenemos novedades. Y es que yo no sabía de la existencia de Fátima. Un sitio de peregrinación muy famoso de la envergadura de Lourdes en Francia. Y me estoy pensando en desviarme para ir allí mañana. Bueno, dentro de 2 días, que se tardan 2 días desde aquí. Así que igual me las ingenio para ir hasta allí, porque yo creo que merecerá la pena. ¿Qué te parece, Escon? ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días por la mañana con esta musiquita, no sé de dónde. Acabamos de salir del albergue. La verdad que ha sido una noche espectacular. Calentito, parecía que está en casa de mi abuela. He decidido que voy a ir a Fátima. Fátima es un santuario el cual desconocía, es muy famoso y voy a ir. Lo único que al no ser ruta del Camino de Santiago no he encontrado albergues. Entonces hoy vamos a acampar a ver qué tal sale la cosa. Va a hacer... Es que en algunos sitios pone que va a hacer -1 grados, en otros 5 grados, no lo sé. Pero vamos a pasar la noche por allí a ver qué nos depara el día de hoy. Me he parado a descansar el momento porque es que vais a alucinar. Iba andando por la carretera desde que he salido de Santarém un poco cabizbajo, diciendo que el paisaje no era muy allá, que no había mucho ambiente de peregrinos. A todo esto digo, ¡ey, ey! Y me saludan desde una ventana que si quería un poquito de agua para el perro. Y yo, bueno, vale. Y me dice, ¿y fruta? Y yo, no, gracias, de verdad. Y me he bajado esta bolsa. Es que estoy alucinando, 2 plátanos, 2 naranjas y una manzana. Y aparte de eso, de las frutas y el agua, me ha regalado una cremita para las patas de veterinario para Escon,
para que le dé al final del día cuando descansemos. O sea, alucinante. Estas dos flechas, la amarilla es hacia ir a Santiago y la azul es de para ir a Fátima, que es mi destino. Entonces, en algunos puntos como este coincide el mismo camino, que en verdad no coincide porque el oficial del Camino de Santiago va por otro sitio. Tengo que seguir flechas azules. Lo que no me gusta de este camino, de lo que llevo de portugués, es esto. Es que hay muchos tramos así de carretera peligrosillos. Espero que se mejore la cosa, porque a ver cómo cruzamos esto. Vamos, vamos. Tenemos unas 5 horas. 4 o 5 horas hasta el punto intermedio de Santarém hasta Fátima. Entonces el plan es, bueno, no tengo ningún alojamiento y nada. El plan es, ya está, es acampar a mitad de camino. Literalmente hoy no tenemos horarios, así que descansaremos donde queramos, comeremos donde queramos y dormiremos donde queramos. Van pasando los kilómetros y el sol se va yendo, así que desde ahora ya hay que pensar en buscar un sitio para dormir. Tengo una baza que está detrás de estos árboles, es un pueblo que voy a preguntar en un albergue a ver si podemos pasar la noche. Este es el pueblo, pero estoy viendo esta maravilla y igual la campo aquí, ¿eh? Creo que ya hemos llegado. Voy a poner esto en modo incógnito a ver cómo se da la situación. Hola. Hola. Sí. Cansado. Oye, nunca ladra, ¿eh? Vamos ali. Ok. Já lá está. Se quiser ficar nessa cama, faça o quê? Hola. Olá, boa tarde. Buenas tardes. Tchau, bom caminho. Ah, obrigado.